recién se está graduando en maestría en enfermería o un doctorado en la carrera de enfermería. ¿Me entiendes? O sea, mientras más alto sea el rango de una investigación, mayor sostenibilidad le vas a dar tú a tu proyecto. Hay noticias que he podido ver a través de las páginas web de las universidades, están abriendo lo que son sus bibliotecas virtuales. Si tienen algún familiar, alguien de alguna universidad existente y que esté relacionado a la carrera que ustedes están estudiando, eh, pídanle apoyo para que puedan buscar esa información y les permitan descargar a ustedes esos libros. Bien, eh, creo que va a ser más accesible también. En todo caso, hay una universidad que sí he visto que te otorga varias y bastante información, es la Universidad Católica del Perú, ¿ya? La Pontificia Universidad Católica. Hay tesis que te permiten descargar de manera gratuita y son accesibles en sí. Bien, también, aparte de conseguir información local, hablo de local en el sentido de a nivel todo Perú, también puedes buscar información de grados y títulos que hayan obtenido en otras universidades a nivel Sudamérica o a nivel mundial. Bien, eh, simplemente no es difícil buscar, simplemente está en el saber buscar nada más lo que es la información para que puedas obtener información, valga la redundancia, para tu proyecto. Bien, tu proyecto no tiene que ser igual o no tiene que tener un nombre igual a de una persona que quizás haya hecho un proyecto en otro país. No tiene que ser igual, porque se te puede considerar como plagio o como copia, por tan solo tener un nombre parecido, ¿ya? Pero el hecho de que tú tengas un tema de investigación no quiere decir que tú no puedas descargar cierta información que esa persona tiene. Lo puedes hacer, pero siempre en todo proyecto se tiene que eh, enlazar lo que es el famoso fichado, ya que eso también lo vamos a ver. El orden del proyecto que vamos a realizar, que al final ustedes van a presentar, tiene que estar bajo una normativa internacional de lo que es la ejecución de proyectos. Y esa normativa es la normativa APA,
Buenas noches, ¿logran escucharme? Sí, Confirmen, por profesor. favor. Ya, correcto. Bien. Entonces, lo que iba es en el tema de la importancia de la investigación, de un proyecto de investigación para que tenga validez tu proyecto, es que sea original. Original quiere decir que no sea que el contenido total de la información llegue a ser copiado en base a otra investigación. Y eso es para eso es muy importante lo que es el fichado, ¿ya? Y el fichado lo vamos a hacer bajo la norma Vancouver, está ligado a la norma APA, ¿ya? La norma Vancouver es para fichados. Y que vayan a Bien, mirar que pagan la sartén en entonces medio. nosotros vamos a tener que basarnos a estas normas y toda información que se vaya recaudando, que ustedes vayan obteniendo, esa información se va a tener que fichar. Porque si tú copias, extraes un contenido de una información de una tesis, de un libro o de una revista y lo colocas, simplemente la añades a tu proyecto de investigación y no lo fichas, en algún momento tu proyecto, si en caso de este proyecto lo llegas a presentar como tesina, esta tesina pasa a información hacia la SUNEDU, ¿ya? Y entonces, esta información en algún momento pueden llegar a investigarlo. Supongamos que seas la persona que tiene esa dicha de haber sido elegido, seleccionado para que puedan revisar tu proyecto, la originalidad de tu proyecto, y encuentran información que tú no hayas fichado, pueden considerar que tú has estado copiando o plagiando, digamos así, el proyecto de otra persona, sin autorización de la otra persona. En cambio, todo esto cambia cuando eh, tú llegas a fichar. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que estás buscando información o que la información de esa persona en la cual tú has estado buscando te sirve para tu investigación. ¿Ok? Ese se llama, por eso se dice que todo proyecto tiene que ser original. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una información que he rescatado, ya, y esa información quizás a mí no me sirve, pero sí le sirve a pero sí le sirve a mi compañero? Pues compartan información. Si mi compañero A tiene información que para mí me interesa y yo tengo la información que a él también le interesa, entonces, bueno, compartir esa información. Hay que hacer lo que se llama el trabajo en equipo. ¿Ya? En este caso, el tema de la investigación, el orden y el cómo se debe investigar, yo voy a estar orientándoles a ustedes en esa parte, ¿ya? Pero en temas específicos relacionados a su especialidad en enfermería o laboratorio,
siempre se ha pedido que se realice a través de sus profesores especialistas. Bien, siempre es así, en toda área es así, en toda carrera es así. Siempre hay un profesor, un docente metodólogo y siempre hay un docente que es el especialista en el curso. Bien, yo te podría decir en términos generales, busca tal tema, tal tema, tal tema, de tu tema de investigación. Yo podría decirte, busca tal, tal, tal cosa, porque en términos generales, eso va a ser lo que podría interesar, ¿ya? Pero quien te puede dar una, una mayor información y una, digamos, apoyar en que tu proyecto tenga mayor relevancia en lo que tú estás desarrollando, es un profesor especialista en la materia. Por ejemplo, si tú me preguntas sobre parásitos, ya, en sí, yo te recomendaría que vayas a una persona que te enseñe, que te haya enseñado, que te enseñe sobre acerca de los parásitos. Ellos te van a decir qué es lo que tienes que averiguar y qué información te va a ser relevante para tu proyecto. En cambio, yo te puedo decir, ordénalo de esta manera, ¿ya? Tus temas, ordénalo tal y tal, 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 de tal forma para que quede bien eh, presentado y también lo puedas sustentar de acuerdo al orden, la metodología, cómo lo ibas a hacer. Pero información relevante, resaltante, te lo va a dar el profesor especialista. Bien, no quiere decir, eso como les digo, y se lo dije desde un primer momento, siempre, siempre, toda investigación en toda carrera, siempre se ha necesitado de un profesor metodólogo y el otro que sea el especialista. Siempre. A mí me enseñó, a pesar de la que ser carrera industrial, a mí me enseñó un profesor que no venía de acuerdo a mi carrera, pero él me enseñó metodología, lo que es la parte esencial para mi proyecto que me sirvió de tesis, fue mi profesor que era el especialista en la materia. Y así fue que yo fui ordenando mi tesis. Bien, entonces, por eso les decía yo lo que les puedo decir es en términos generales. Como le digo, ¿no? Si tú vas a buscar el parásito, yo te diría en términos general, busca tipo de parásitos, clase o qué influencia los parásitos en dónde y a quiénes, cómo afectan los niños, cómo afectan los adultos y todo lo demás. Pero si tú quieres otra información adicional que sea de acorde a tu investigación, entonces un profesor especialista te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Bien. Entonces, bueno, en base a ello, hasta el momento tengo solamente tres personas que me han dado sus temas de investigación. Entonces, aquellos que recién se están incorporando, eh, tenemos tiempo todavía, pero ya el tiempo se está ajustando más. Ya solamente nos quedan 10 semanas. Entonces, lo que sí necesito de ustedes, creo que Hilda, confírmame por favor si es que ya se formó el grupo. ¿Ya? Confírmame por favor. Sí, profesor, ya está formado. Bueno, no te escucho. No te escucho, Hilda. En Ya este está caso, formado. jóvenes, es necesario que nosotros podamos tener un grupo WhatsApp para poder compartirles a ustedes ya directamente el enlace y no estar canalizándolo por medio de, por medio de Jonathan. Ya, es necesario entonces, a través del grupo de ahora en adelante, y ya Hilda me dijo que lo iba a formar,
yo les estaría enviando el enlace para que ustedes ingresen a la clase, al grupo. Bien, y entonces toda la información que yo pueda ir añadiendo a la plataforma, porque yo sé que ustedes necesitan información para este tema con respecto al orden, cómo van a ordenar y que les va a ser de utilidad para ustedes. Yo les recomendaría que ustedes ingresen cada cierto tiempo a la plataforma, vean qué información he ido agregando. Hasta el momento no he podido añadirles a ustedes información, pero lo voy a hacer para lo que es el orden de cómo va a ser la estructura del proyecto, cómo lo vamos a ir ordenando. Pero en este momento vamos a hacer las conceptualizaciones, referencias de lo que es la importancia de la materia de investigación. Bien, esa es una breve reseña de lo que es el tema del proyecto y lo que necesito de ustedes es sus temas. También en el grupo que Dios quiera, no sé, no te escuché, Isla, si lo has confirmado, si lo has logrado hacer el grupo, ¿no? Pero en el grupo, ustedes también envíenme sus temas de investigación, por favor. Necesito tener un registro para poder enviarles a ustedes también sus informaciones. Así también en el grupo me van a compartir, Dios mediante, sus correos, ¿ya? Profesor, por ejemplo, ¿no? Soy tal alumno, mi tema de investigación es tal y mi correo es tal. Entonces, yo en sus correos les puedo responder ya personalmente a cada uno y decirles, ¿sabes qué? Puedes investigar tal o tal cosa, pero recalcándolo nuevamente, más detalle es el especialista. Bien. Yo también voy a ayudarles, sí, les voy a ayudar en lo que es la construcción de su tema de investigación. Metodología, yo les voy a ayudar y ya contenido neto, generalizado, yo les puedo dar algunos temas de investigación, pero si quiero mayor detalle, ya es el profesor especialista. Bien, como le dije, y lo vuelvo a repetir, siempre van a haber la existencia de dos profesores. Es el especialista y es el metodólogo. ¿Ya? En este caso, en el curso siempre es la metodología, pero en lo que es en lo que es ya el tema en sí más profundo, siempre es el especialista. En este caso, orientación al profesor, qué es lo que puedo averiguar nada más, el profesor les puede decir qué es lo que pueden averiguar. No hay nada mayor relevancia en este caso. Bien. ¿Qué más? Profesor, disculpe que lo ¿Alguna corte. hasta aquí, algún comentario que ustedes desean realizar? Profesor, disculpe que lo corte. El grupo ya está creado y ahorita Ichi y Sheila me están informando que Hilda, no no logro pueden escucharte, ingresar. por si acaso. Por eso es que no logro escucharte bien, Hilda. No, perdón, no es que no logro escucharte bien, no te escucho. En sí. Bueno, no entiendo el por qué no pueden ingresar, de que envíen el mensaje, el por qué no pueden ingresar, qué es lo que pasa. No me llega ningún mensaje de parte de las dos alumnas que ustedes me dicen.
Bien. Bueno, ahí que informen ellos por qué no pueden ingresar, por favor, porque en realidad esto no debería estar sucediendo de esta manera. Es decir, no, ya no sabría explicar. De repente es por tema de red o porque ni siquiera contraseña le puse a a la clase. Bien, para acceso. Bien, entonces empezamos con el tema de hoy, lo que es el día de hoy, lo que vamos a ver es población y muestra. En lo que es la parte de investigación, también hay una parte que se va a realizar en lo que es la investigación. Ya, bueno, en este caso no se va a realizar una investigación relativamente en campo, uno porque no se puede y simplemente vamos a hacer una simulación, pero en realidad en términos ya eh, formales, reales, si lo queremos llamar de esta manera, eh, sí se hace una investigación in situ, ¿ya? ¿Para qué? Para probar, para poder demostrar que mi problema de investigación en realidad existe y para también demostrar, aparte de la existencia, los resultados, los resultados de mi materia de investigación. Por ejemplo, ¿ya? Yo me pongo a estudiar, por ejemplo, tomemos el ejemplo de lo que estamos pasando hoy en día con esta enfermedad del COVID. El, a ver, el COVID y eh, su influencia en, en niños, en los niños, digamos así, menores de 10 años. Podría ser, ¿ya? Un tema. A ver, en este caso, si yo pongo niños, estoy generalizando a todos los niños del mundo. Pero si yo pongo el COVID y su influencia en los niños en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, ¿ya? Entonces ya estoy enfocándome a una población que vienen a ser los niños que están en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, ¿ya? Entonces, cuando yo empiece a hacer mis estudios acerca del COVID y de las defensas que puedan tener los niños en menores de 10 años y, y cómo está el comportamiento del COVID en ellos, entonces, cuando yo tenga esa información, yo tengo que demostrar que existe en realidad una vulnerabilidad en los niños o una fortaleza en los niños hacia el COVID. Me dejo entender. Yo tendría que demostrar si los niños verdaderamente reaccionan positivamente o negativamente a esta enfermedad que estamos hablando del COVID. Entonces, cuando me llegue en el momento de que yo tenga que demostrar ese comportamiento acerca de los niños, yo tengo que ir al campo in situ y hacer una serie de evaluaciones. Evaluaciones que yo tengo que ir planteándome de acuerdo a mi problema de investigación, de acuerdo a mi importancia. Para mí va a ser relevante demostrar. Si yo quiero demostrar acerca de la vulnerabilidad, entonces yo tengo que hacer mi estudio, unos cuadros como preguntas, como encuestas acerca de vulnerabilidades en los niños menores de 10 años y mucho más si son vulnerables al COVID, luego la redundancia, ¿ya?
mucho más si son vulnerables al COVID, o la no vulnerabilidad también. Entonces yo a través de ello, yo voy obteniendo resultados. Pero ¿a quiénes yo tengo que hacer esta evaluación? Casualmente a la población de mi tema de investigación. ¿Quiénes son? Los niños del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Entonces, pero ustedes me pueden decir, profesor, en realidad son muchos niños, o pueden ser muchos niños, porque actualmente no sabemos cuántos niños hay ahí en el hospital. Pueden ser muchos niños para en la población del hospital regional. Entonces, es necesario hacer un cálculo muestral. Y es ahí donde nos vamos a la muestra. Todo esto se resume en que tenemos que hacer cálculos estadísticos. ¿Ya? Es el estudio, vamos a hacer un repaso también de lo que es la estadística. En este momento vamos a hacer solamente parte teórica. Ya en la siguiente clase vamos a ver la parte práctica. Lo que es de toda la población, a través de un cálculo estadístico yo puedo obtener mi muestra. Si yo, por ejemplo, en una población, pongamos, hay 1000 niños, yo a los 1000 niños no los voy a entrevistar, ¿no? A los 1000 niños no los puedo entrevistar, pero sí puedo hacer un cálculo muestral que me refleje el comportamiento de todos los 1000 niños. Pero ¿cómo yo determino a qué niños debo hacerlo? Entonces, a través de la fórmula para hacer el cálculo de la muestra, yo defino una 100. También puedes decir, ¿sabes qué, profesor? Pero a 100 también son muchos niños. Entonces, aparte de la muestra, existe el muestreo. ¿Ya? Entonces, este muestreo también me permite hacer un cálculo sobre la muestra. Y de repente, de esos 100 niños, tú investigas a 20. ¿Ya? Entonces, a 20 niños creo que sí es más fácil investigar, de acuerdo a cómo te salgan los resultados. Bien, es una referencia nomás que yo les estoy dando. Entonces, tú tienes el análisis de 20 niños elegidos al azar, porque no se puede seleccionar ahí, tienes que hacerlo al azar. Y tú ahí vas analizando el comportamiento de tu importancia de tu tema. En este caso estamos hablando de la vulnerabilidad de los niños ante el COVID. Entonces, una vez tú obtenido los resultados, lo que tú hayas formalizado, fundamentado a través de tu encuesta, tú lo pasas a una data, esa investigación. Vas ingresándolo y vas viendo, vas haciendo evaluaciones gráficas. En una investigación normal, supongamos que no hayamos tenido que pasar por este tema del COVID y del aislamiento, en algunos casos sí hubiese sido pertinente ir a hacer la investigación. En otros casos quizás no, pero sí se puede hacer una simulación. Y ahorita y en estos tiempos, el curso no vamos a ir al campo, uno porque no se puede y otro porque también no, lo que vamos a hacer es la simulación nada más. Pero de que tienes que hacer tu cálculo muestral y tu cálculo de muestreo lo vas a tener que hacer de todos modos. Y referencialmente vamos a hacer un diseño como de... Bien, entonces, casualmente de esto vamos a hablar y vamos a recorrer un poco lo que es la estadística, pero ya relacionándolo a la investigación. Y el por qué es importante. Y es así, en toda investigación que se realiza hoy en día, la información siempre se hace en base a muestras. Y en base a muestras, tú analizas el comportamiento de lo que tú estás investigando sobre una población.
Es igual que hoy en día salió a hablar el presidente de la República, que dice, te dan unos cálculos, que esos cálculos estadísticos, que te dice se han hecho las pruebas a tales personas, y de ahí ellos pueden definir que en un promedio o en un tiempo determinado van a tener ciertos resultados, que es casualmente los que ellos han venido pronosticando hasta el momento. Casi se asimila la investigación a lo que ellos estaban estimando, porque ellos aplican también, y eso es lo que, bueno, no lo vamos a ver, pero sí ya lo han visto en el curso de estadística, lo que se llama el estado de confianza o nivel de confianza, que lo trabajan al 95%, o sea, con un 5% de margen de error, que existe entre el 95 hasta el 99%. O sea, el margen de error, de acuerdo a la magnitud y de acuerdo a la numerosidad de la población, puedes establecer un margen de confianza, un rango de confianza entre el 95 al 99%. O sea, quiere decir que vas a tener un margen de error entre el 5 y el 1% nada más. Bien. Y es así. En las elecciones, cuando eliges al presidente, ¿tú crees que las encuestadoras en realidad hacen sus encuestas a los 30 millones de peruanos o los más de 30 millones de peruanos? No, simplemente sacan un muestreo a una población de una población determinada, hacen un muestreo, ni siquiera la muestra, sino un muestreo, y sobre eso se proyectan a la muestra y de ahí se proyectan a los resultados de la población. Por eso es que antes de darte los resultados, ellos estiman de que tal candidato ya está ganando. ¿Mm? Entonces, todos son cálculos estadísticos. En toda investigación, bueno, pero esta es una estadística ya más fuera de contexto a lo que nosotros venimos estudiando. Pero en toda investigación siempre se tienen que hacer los análisis en campo para para obtener resultados y poder analizar el comportamiento de si mi investigación va por buen o me falta mejorar parte de lo que yo necesito saber, de lo que para mí es importante saber. Bien, entonces aquí en este tema decimos una de las características científicas, generalidad, de allí que la ciencia se preocupe por extender sus resultados de manera que sean aplicables. No solo a uno o a pocos casos, sino que sean aplicables a muchos casos similares de la misma clase. En este sentido, la investigación puede tener como propósito de estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos e incluso documentos. A dicho conjunto se le denomina población. La población, en términos más precisos, población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos de estudios. Tipos de población, tenemos población finita e infinita, y ambos son poblaciones accesibles. La población finita es la agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que le integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Como les venía diciendo en este caso, ¿no? Si yo, en el caso de la población de los niños vulnerables del COVID, menores de 10 años, en el hospital regional, tengo una población determinada, ¿ya? Que son los niños en el hospital regional. Pero si yo lo disgrego, yo podría decir los niños de la neonatología, los niños quizás en el área de enfermedades respiratorias, desconozco, creo que sí hay esa área, todos los niños enfermos en cáncer,
entonces ya me estoy dando una muestra a una población más pequeña y que se me vuelve en una población que podemos contabilizar. Y esa población que tú puedes contabilizar es la población finita. Bien, entonces dice, ¿no? Como está aquí hablando, ¿no? Los pacientes hospitalizados, en el ejemplo, me dice, los pacientes hospitalizados en una clínica, huéspedes alojados en un hotel y los cursantes de una asignatura. ¿Ya? Desde el punto de vista estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a 100.000 unidades. Población infinita es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de estos, debido a que su elaboración sería prácticamente imposible. Por ejemplo, los trabajadores de la economía informal en un país. En este caso, hoy en día, basándonos en el ejemplo, a raíz de este problema que hemos venido o que nos está generando nosotros ya, digamos así, problemas de estabilidad económica, ha llamado o ha llevado a que la mayoría de las personas tengan que inclinarse a la informalidad. Personas que han venido trabajando en una empresa o en un, digamos, haciendo una actividad prácticamente ya estable, eh, bien. Entonces, como le digo, ¿no? Te dan dos opciones una vez que te da el dinero. O sigues sin trabajar o sales a trabajar de manera informal para llevar un pago a tu casa, ¿no? Ese es el hecho. Ahora, ¿qué es lo que te ha llevado ahorita? ¿Qué es lo que ha conllevado la, la enfermedad hoy en día? Es casualmente que la mayoría de las personas más empiecen a trabajar informalmente. Las empresas, por más apoyo que quizás habían podido recibir del Estado, aún así han desistido del trabajo, no por la redundancia de sus trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque también si no estás trabajando no puedes pagar a tus trabajadores y no solamente le pagas su remuneración, tienes que pagarle también lo que es su seguro, su AFP, lo que es la acumulación para lo que es la gratificación, tienes que seguir pagándole y desembolsar de ese dinero de donde no estás produciendo. Entonces se genera todo un problema ahí, tanto para las empresas, tanto para la persona que en realidad tiene que llevar un pan a su casa. Entonces, como ha crecido la informalidad, ya se vuelve en una cantidad incontable, incontable, por la creciente informalidad que hay hoy en día en el país. Quizás hasta antes de el COVID había un porcentaje o una cantidad
estimada aún de lo que podría ser los trabajos informales. Pero después del COVID o durante el COVID que la estamos pasando ahora, este porcentaje o esta cantidad se ha incrementado. Ahorita no podría decir cuánto, pero sí se podría hacer una estimación. Eso estadísticamente lo podrían hacer. ¿Ya? Entonces, la población antes del COVID tenías una cantidad y la población antes del COVID, después del COVID o durante el COVID, ha incrementado de tal manera que ya podrías declararlo como una población infinita. En la disciplina estadística se considera una población infinita la conformada por 100.000 unidades a más. ¿Bien? La población accesible, también llamada población muestreada, es la porción finita de la población objetivo, a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador. Vemos aquí, en resumen, cómo es la población. Conjunto de elementos que representan una característica o condición común que es objeto de estudios. ¿Ya? De aquí yo hago una extracción para obtener mi muestra. De todo este conjunto que puede ser mi población, yo extraigo una parte que es mi muestra. Aquí tengo la muestra, que es la parte de los elementos o subconjuntos de una población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición. Y luego también yo hago mi generalización de hallazgos, de resultados que yo planteo a esta muestra. Bien, si yo elaboro una encuesta para una problemática tal, definida en mi investigación, yo, en base a lo que yo voy obteniendo los resultados en mi muestra, yo realizo una generalización de hallazgos, voy obteniendo resultados para mi materia de investigación. Y sobre esto, yo hago una proyección para lo que es mi población. Bien. Recomendaciones respecto a la delimitación de la población. La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación. Genera un interrogante. Y en el objetivo general del estudio. Es decir, deben especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra. Los quesistas e investigadores en formación que no cuenten con financiamiento deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. Esto facilitará la determinación de un tamaño de muestra adecuado y ajustado a la disponibilidad de tiempos y recursos. ¿Bien? Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo. Esta situación debe explicarse en el marco metodológico, en el que se obviará la sección relativa a la selección de la muestra. A ver, ¿cómo yo puedo elaborar una encuesta para mi problema de investigación? En el último, aquellos que hemos estado en el último censo que fue realizado en el 2017, ¿ya? En el 2017, hicieron una serie de preguntas a los familiares, por familia. ¿Cuántas personas viven en casa? ¿Cuántas personas, las edades de las personas? ¿Cuántos niños hay? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el ingreso económico? ¿Cómo está construida la casa? ¿Cómo
qué colegios estudian los niños, nacional, particular, la profesión de cada uno, si eran profesionales o no, actividades a las que te dedicabas, ¿no? Te preguntaban todas esas cosas. Si habían personas mayores de edad, qué edades tenían en ese momento, a qué se dedicaba esa persona o en qué había trabajado. Bueno, en fin, una serie de preguntas. Pero ¿con qué finalidad te preguntaba que sean esas preguntas? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, uno, de que al evaluar tu estado de tu nivel académico, podrían ellos estimar cuánto era tu ingreso mensual y de una u otra manera pueden estimar ellos te preguntaban inclusive cuánto era el ingreso económico mensual por familia. Si los dos padres trabajaban y tú decías gano tanto y gano tanto, entonces decía que tu familia, en este caso tú puedes, digamos, eres solvente, ¿ya? Entonces, ¿por qué te hacen ese tipo de preguntas? Uno, para poder ver los niveles económicos que hay en cada ciudad. Y eso lo hacen de acuerdo a tus ingresos económicos y a tu profesión. Quizás no eres profesional, pero también podías generar un ingreso económico alto, porque te desempeñabas ya por la propia experiencia, ya tenías mayores trabajos mensualmente, entonces ya tu nivel económico también era más, pero te evaluaban también tu grado de estudios, tu nivel poblacional, inclusive en el lugar donde vivías, también evaluaba tu estatus, digamos así, social. Y es por eso que de ahí, más adelante, empiezan a existir también, y desde antes del censo, lo que es las famosas categorías o niveles económicos sociales a nivel de todo Perú. Que te dicen el nivel económico A, B y C y categorizan hasta F, creo. Antes había ABC nada más, pero ahora lo han categorizado hasta una alfabeta que es el F, ¿no? Y también te veían la vulnerabilidad en lo que es términos económicos. Te analizaban qué tipo de sangre tenías y todo lo demás para saber, conocer más acerca de cómo va tu comportamiento en enfermedades. Entonces, cada pregunta tiene un fin, de acuerdo a la materia de investigación que ellos querían obtener en ese momento. Igual tendría que ser la encuesta simulada que tú tendrías que hacer. Cada pregunta que tú realices tiene que tener un fin relacionado a tu investigación, a tu tema de investigación. Porque de ahí tú sacas los resultados que tú quieres obtener. Bien, toda investigación es así, ¿ya? Toda investigación es así. Entonces, simplemente es saber formular las preguntas que se van presentando de acuerdo a mi interés de estudio. ¿Ya? La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población accesible, se recurre a la selección de una muestra. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. Tenemos aquí también cómo es la extracción de la muestra desde una población. ¿Ya?
La diferencia entre población y muestra. Tenemos acá una simbología de los cuales, recordando la estadística, tenemos acá las características, el tamaño o la representación gráfica o simbólica de una población es la N mayúscula y de la muestra es la N minúscula. ¿Ya? De la media poblacional es una U y de la media muestral es una X con una raya superior. Lo que es la proporción, tenemos aquí la proporción poblacional, la P mayúscula, y la proporción muestral, la P minúscula, con una línea superior en ella. La varianza, tenemos aquí la población es el símbolo de la varianza de la desviación estándar elevada al cuadrado, ¿ya? Y en muestral es una S elevada al cuadrado. Y de la desviación estándar tenemos simplemente este significado que es como el signo phi, y la muestra es la S minúscula, ¿ya? Elementos a considerar en el proceso de definición de la muestra. Una pregunta, ¿ustedes tienen clases de aquí o no? Para poder tomar. Sí, profesor, tenemos otro curso. Por favor, ¿quién me puede responder? Para Sí, continuar. profesor, sí tenemos clase hoy día a las 9 en punto. Profesor, ¿me escucha? Bueno, continuamos entonces, hasta que acabemos la diapositiva. Elementos a considerar en el proceso de definición de la muestra. 1. Definir la población, el tamaño y elementos que la componen. Punto número 2. Determinar la unidad de observación, la unidad muestra y sus características. Homogeneidad, heterogeneidad del fenómeno. 3. Lo que es la precisión o margen de error, que es la exactitud o nivel de confianza. Ya, ok. Bien. Precisión o margen de error quiere decir la exactitud o nivel de confianza. 4. Determinar aquella información necesaria para hacer la selección de la muestra. 5. Definir el tamaño de la muestra. 6. Definir el método de selección de la muestra. Y 7. Definir los procedimientos que deben seguirse para la selección de la muestra. Bien, teoría del muestreo. Para poder entender los aspectos que involucran el muestreo es necesario conocer terminologías básicas que se emplean. Bueno, la terminología de lo que es población, marco muestra, muestra, datos, plan de muestreo, análisis, unidad de análisis, unidad de muestreo y la fracción del muestreo. Ya hemos visto lo que es población, vamos, la redundancia de nuevo, conjuntos de individuos a los cuales se quiere investigar y a quienes se generaliza la investigación. La muestra es el conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco muestral o directamente de la población. Las unidades de muestreo, el número de elementos de la población, no solapados que se van a estudiar. Todo miembro de la población pertenecerá a una y solo una unidad de muestreo. Las unidades de análisis, objeto o individuo del que hay que obtener información. El marco muestral es la lista de unidades o elementos del muestreo. La fracción del muestreo es el cociente del tamaño de la muestra por el de la población. N menor sobre N mayor. En el muestreo de poblaciones infinitas, que generalmente se representa por R. Quiere decir que R viene a ser igual a N menor sobre N mayor. ¿Ya? Plan de muestreo, y eso lo vamos a ver con ejemplos en la siguiente clase. Plan de muestreo, diseño según el cual se toman
una o varias muestras como objeto de obtener información y eventualmente tomar una decisión. Los datos, mediciones que son recolectadas ya sea de una población o de una muestra y que resultan de la medición de las variables o características estudiadas de la población. Hasta este momento o hasta donde hemos llegado, ¿hay alguna pregunta que ustedes desean realizar? ¿Alguna pregunta? A ver, Daniel, dime. Daniel, no te llego a escuchar. Activa tu micrófono. Una consulta, ¿tengo algún trabajo para realizar en plataforma? No se escucha. Si por OV no logro escucharlos, por favor, escribirlo por chat. ¿Ya? Lo que se tenga que decir. Bueno, con esto, chicos, lo que quiero es que aquellos que ya me enviaron sus temas, aquellos que me han enviado sus temas y bueno, espero que hayan estado buscando información y aquellos que todavía no me envían los temas, hay que ver que queda poco tiempo y el hecho es de que quizás un proyecto lo puedes realizar sí en 3 semanas, 4 semanas, pero a medida que vas avanzando vas a ir encontrando temas que quizás sean importantes para ti y que te pueden ser relevantes o no. Entonces, eso se llama que que puedes ir mejorando el proyecto. Pero ¿cómo sé yo cuánto he avanzado o cómo lo he avanzado si todavía no tengo definido mi tema? La importancia está en base a lo que tú quieres investigar. Entonces, como ya tenemos un grupo WhatsApp, por favor, necesito su información, sus temas de investigación y aquellos que ya han ido encontrando información para apoyarles en el orden, en el ordenamiento. Bien. Bueno, eso sería todo lo que es de respecto a la clase de hoy y espero mantenerme en contacto siempre con ustedes ya para cualquier consulta, duda que ustedes tengan para poder aclarárselas en el momento. ¿Ok? Eso sería todo de mi parte. Que tengan buenas noches. Si hay alguna pregunta, bien. Si no, también que tengan muy buenas noches, jóvenes. Estaré a la espera.